Hay una verdad extraña sobre la vida que la mayoría de nosotros descubre demasiado tarde. Pasamos años, incluso décadas, persiguiendo algo que creemos que nos falta, sin darnos cuenta de que eso mismo ya forma parte de nosotros o de nuestra vida. Miramos hacia afuera buscando respuestas, validación o felicidad, mientras ignoramos lo que ya tenemos justo frente a nosotros. Lo curioso es que muchas veces no lo vemos porque no llega de la forma en que lo imaginamos. Esperamos que la felicidad sea grande, ruidosa y evidente, cuando en realidad suele ser silenciosa, simple y cotidiana. Nos convencemos de que necesitamos más: una casa más grande, un mejor trabajo, más reconocimiento, más logros. Vivimos pensando que el siguiente paso, el siguiente nivel, será finalmente el que nos haga sentir completos. Y así, seguimos corriendo sin parar, siempre mirando hacia adelante, creyendo que lo mejor aún está por venir. Pero en ese constante movimiento, dejamos de notar lo que ya está aquí. La vida, en su forma más pura, no siempre se presenta como algo espectacular. A veces está en una conversación tranquila, en una comida sencilla, en un momento de calma que pasa desapercibido. Pero como estamos tan ocupados buscando algo más grande, lo pequeño nos parece insuficiente. Y es ahí donde comienza el problema. Cuando dejamos de valorar lo que ya tenemos, empezamos a vivir con una sensación constante de falta, aunque en realidad no nos falte nada esencial. La verdad es que no siempre necesitamos más para ser felices. Muchas veces, lo que necesitamos es ver con claridad lo que ya tenemos. Porque aquello que tanto buscamos afuera, muchas veces ha estado dentro de nosotros todo el tiempo, esperando a ser reconocido. Vivimos con la creencia de que la felicidad está en algún lugar más adelante, esperando pacientemente a que la alcancemos. Pensamos que llegará cuando logremos ese objetivo, cuando consigamos ese trabajo, cuando tengamos más dinero o cuando nuestra vida se vea como la de los demás. Nos repetimos a nosotros mismos: cuando llegue ahí, entonces seré feliz. Pero ese ahí siempre se mueve un poco más lejos. Es como correr detrás de un horizonte que nunca se deja alcanzar. Cuanto más avanzamos, más parece alejarse. Y sin darnos cuenta, pasamos años persiguiendo una versión futura de la felicidad, mientras ignoramos completamente el presente. Creemos que la paz está en la meta final, en ese gran momento donde todo encaja perfectamente. Pero ¿y si ese momento nunca llega de la forma en que lo imaginamos? La realidad es que esta forma de pensar nos mantiene atrapados en un ciclo interminable. Cada logro trae una satisfacción momentánea, pero pronto aparece un nuevo deseo, una nueva meta, una nueva comparación. Lo que antes parecía suficiente, deja de serlo. Y así seguimos, siempre queriendo más, sin detenernos a disfrutar lo que ya hemos conseguido. Esta es la gran ilusión: creer que la felicidad depende de algo externo, de algo que aún no tenemos. Pero mientras seguimos persiguiendo ese más, dejamos escapar los momentos simples que ya contienen paz y plenitud. La vida no está esperando en el futuro. Está ocurriendo ahora mismo, y si no aprendemos a verla en el presente, ninguna meta futura podrá llenarnos realmente. Existe un antiguo dicho que encierra una sabiduría profunda: quien no está contento con lo que tiene, tampoco lo estará con lo que desea tener. A simple vista, puede parecer solo una frase más, pero si la observas con atención, contiene una verdad capaz de transformar por completo la manera en que vivimos. Muchas veces creemos que nuestra insatisfacción se debe a lo que nos falta. Pensamos que si tuviéramos más dinero, más éxito o mejores circunstancias, finalmente nos sentiríamos completos. Pero esta frase nos invita a mirar en otra dirección. No es la falta de cosas lo que crea el vacío, sino la incapacidad de apreciar lo que ya tenemos. Cuando una persona no aprende a valorar su presente, ningún logro futuro será suficiente. Puede alcanzar una meta tras otra, pero la sensación de vacío seguirá apareciendo, disfrazada en nuevos deseos. Es como llenar un recipiente que tiene un agujero en el fondo. Por más que pongas dentro, nunca se llena realmente. La verdadera clave no está en acumular más, sino en cambiar la forma en que vemos lo que ya existe en nuestra vida. Porque cuando aprendemos a sentir gratitud por lo que tenemos, incluso lo más sencillo adquiere un valor profundo. Una comida compartida, una conversación sincera, un momento de calma. Dejan de ser cosas pequeñas y se convierten en lo esencial. Esta frase no nos dice que dejemos de aspirar a mejorar, sino que no condicionemos nuestra felicidad a lo que aún no ha llegado. Nos recuerda que la paz no es el resultado de tenerlo todo, sino de reconocer que, en muchos sentidos, ya tenemos suficiente.
La historia de hoy comienza con un contraste tan claro que casi parece irreal. Dos hombres, dos formas de vivir, dos maneras completamente distintas de entender la vida. Uno de ellos es rico, exitoso y siempre en movimiento. Su vida está llena de logros, planes y objetivos. Siempre está pensando en el siguiente paso, en cómo crecer más, en cómo avanzar más rápido. Para él, detenerse es perder el tiempo. El otro hombre, en cambio, posee muy poco en términos materiales. No tiene grandes riquezas, ni títulos importantes, ni una agenda llena de compromisos. Pero hay algo en él que no se puede comprar ni medir, una profunda tranquilidad. Vive despacio, sin prisa, como si hubiera descubierto un secreto que el resto del mundo ha olvidado. A primera vista, cualquiera diría que el primer hombre lo tiene todo, y el segundo casi nada. Pero si miramos más de cerca, la historia comienza a invertirse. El hombre rico tiene todo lo que muchos desean, pero carece de paz. Siempre está ocupado, siempre preocupado, siempre buscando algo más. Su mente nunca descansa. En cambio, el hombre sencillo, aunque tiene menos, parece completo. Disfruta de lo que tiene, vive el momento y no siente la necesidad de correr detrás de algo constante. Este contraste no es solo parte de una historia, es un reflejo de la vida real. Muchos de nosotros vivimos como el primer hombre, creyendo que la clave está en lograr más. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos si ese camino realmente nos está llevando a donde queremos ir. Y ahí es donde esta historia se convierte en un espejo. Porque al observar a estos dos hombres, inevitablemente surge una pregunta dentro de nosotros. ¿A cuál de ellos nos parecemos más? ¿Al que lo tiene todo pero nunca descansa? ¿O al que tiene poco pero vive en paz? Una cálida tarde, en un tranquilo pueblo junto al mar, donde la brisa salada acariciaba el aire y el sonido de las olas marcaba un ritmo suave y constante, ocurrió el encuentro que cambiaría todo. Aquel lugar estaba lejos del ruido, de las prisas y del caos de la ciudad. Era un espacio donde el tiempo parecía moverse más lento, casi como si invitara a las personas a respirar con calma. Por ese camino polvoriento llegó un hombre de negocios, vestido con un elegante traje de lino, zapatos perfectamente pulidos y una expresión cargada de pensamientos. Había decidido escapar por unos días del bullicio de la ciudad, buscando descanso, aunque, en el fondo, no sabía cómo detener su mente. A pesar del paisaje tranquilo, llevaba consigo un peso invisible. Preocupaciones, planes, ambiciones sin pausa. Mientras caminaba por el muelle de madera, algo llamó su atención. Allí, junto a una pequeña barca azul, yacía un pescador descansando. Su sombrero cubría parcialmente su rostro, y su respiración era lenta y profunda, como la de alguien completamente en paz. No había tensión en su cuerpo, no había prisa en su actitud. Simplemente estaba, descansando. A su lado, sobre el suelo, había una cesta sencilla con apenas 3 peces. Sus escamas brillaban bajo la luz del sol de la tarde, reflejando pequeños destellos plateados. Era evidente que el pescador había trabajado, pero también era evidente que ya había terminado por el día. El empresario frunció el ceño. Aquella escena no tenía sentido para él. El sol aún estaba alto, el mar estaba tranquilo, y había una oportunidad clara de seguir trabajando y producir más. En su mente, descansar en ese momento era desperdiciar tiempo. Pero lo que no entendía, y estaba a punto de descubrir, es que aquel pescador no estaba perdiendo el tiempo. Estaba viviendo algo que él había olvidado cómo hacer, disfrutar del presente sin sentir la necesidad constante de hacer más. Incapaz de entender lo que veía, el empresario decidió acercarse al pescador. Su mente, acostumbrada a la productividad constante, no podía aceptar que alguien eligiera descansar cuando aún quedaban horas de luz y oportunidad. Con un tono directo, casi impaciente, rompió el silencio. ¿Solo 3 peces? Preguntó. ¿Por qué no estás en el mar pescando más? El pescador levantó lentamente su sombrero, miró al hombre con una sonrisa tranquila y respondió sin prisa. He pescado lo suficiente para hoy. Mi familia tendrá comida, y aún me queda tiempo para descansar. Aquella respuesta desconcertó al empresario. Para él, suficiente, no era una palabra común. Siempre había un más por alcanzar. Dio un paso adelante, animado por su propia lógica. Pero si te quedaras unas horas más, podrías pescar el doble o el triple. Podrías venderlos, ganar más dinero. ¿No lo ves? El pescador inclinó ligeramente la cabeza, curioso pero sereno. ¿Y luego qué pasaría?
Preguntó. Esa simple pregunta abrió una cadena que el empresario estaba ansioso por desarrollar. Comenzó a explicar con entusiasmo. Con ese dinero, podrías comprar una barca más grande, ir más lejos en el mar, capturar peces más grandes. Con el tiempo, podrías tener varias barcas, contratar a otros pescadores. Crear un negocio. El pescador escuchaba en silencio, sin interrumpir, como si cada palabra fuera una historia que ya conocía. ¿Y luego qué? Volvió a preguntar. El empresario, cada vez más emocionado, continuó. Después podrías expandirte, eliminar intermediarios, exportar pescado, hacer crecer tu empresa. Ganarías mucho dinero, millones incluso. El pescador mantuvo la calma, como si el resultado no le sorprendiera en absoluto. ¿Y luego qué, señor? El empresario, casi sin aliento, llegó al final de su gran visión. Entonces podrías retirarte, ir a un lugar tranquilo como este, despertar sin prisa, pescar por gusto, dormir siestas por la tarde, pasar tiempo con tu familia, disfrutar de la vida. Hubo un breve silencio, y en ese silencio, la pregunta del pescador empezó a tomar más peso que todas las palabras del empresario. Porque, sin darse cuenta, el hombre de negocios acababa de describir como meta final la vida que el pescador ya estaba viviendo en ese mismo instante. La conversación no era solo un intercambio de ideas, era un choque entre dos formas de ver el mundo. Una que siempre mira hacia el futuro, y otra que sabe vivir el presente. El aire se volvió más silencioso después de aquella larga explicación. El empresario, lleno de entusiasmo por su visión del éxito, esperaba algún tipo de admiración o sorpresa por parte del pescador. Pero en lugar de eso, encontró algo muy distinto: calma. El pescador lo miró con una expresión suave, casi compasiva. Luego se incorporó lentamente, apoyándose en sus manos, y observó al hombre frente a él. Vio su traje impecable, su reloj brillante, su postura tensa, y, más allá de todo eso, percibió el cansancio escondido en su mirada. Con voz tranquila, sin prisa y sin intención de impresionar, hizo una simple pregunta. Señor, ¿qué cree usted que estoy haciendo ahora mismo? Las palabras cayeron como una gota en agua quieta. El empresario se quedó inmóvil. Por un instante, su mente, tan acostumbrada a pensar rápido, a planear, a proyectar hacia el futuro, no encontró respuesta. Todo lo que había dicho segundos antes comenzó a desmoronarse en silencio. Miró alrededor. Vio la pequeña barca azul, sencilla pero suficiente. Vio la cesta con 3 peces, que ya cumplían su propósito. Vio la casa humilde entre los árboles, donde una familia lo esperaba. Escuchó el sonido del mar, constante, tranquilo, eterno. Y de repente lo entendió. El pescador ya estaba viviendo el final del plan que él había descrito con tanta pasión. Sin años de estrés, sin acumular riquezas innecesarias, sin sacrificar el presente por un futuro incierto. Todo aquello por lo que el empresario estaba dispuesto a trabajar durante décadas, ya existía en la vida sencilla de aquel hombre. En ese momento, algo dentro de él cambió. No fue una revelación ruidosa, ni un gran descubrimiento dramático. Fue algo más profundo. Una verdad silenciosa que se abre paso sin pedir permiso. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que quizás había estado corriendo en la dirección equivocada. Y mientras el pescador volvía a recostarse, retomando su descanso como si nada extraordinario hubiera ocurrido, el empresario permaneció de pie, cuestionando todo aquello que siempre había dado por hecho. El empresario se quedó allí de pie, sin moverse, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. No había discusión, no había argumentos, solo una verdad que empezaba a sentarse lentamente dentro de él. Todo lo que había construido en su mente, sus planes, sus estrategias, su idea de éxito, comenzó a perder fuerza frente a la simple realidad que tenía delante. Miró nuevamente al pescador, ahora recostado con total tranquilidad, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. No había urgencia en él, no había ansiedad por el mañana. Solo estaba presente, respirando, viviendo. El empresario sintió algo extraño, una mezcla de sorpresa, incomodidad y, en el fondo, una leve envidia. Durante años había trabajado sin descanso para alcanzar una vida que creía que algún día le daría paz. Pero ese, algún día, siempre parecía estar más adelante. Siempre había un nuevo objetivo, una nueva meta, una nueva razón para seguir corriendo. Y sin embargo, allí estaba ese hombre, con casi nada en términos materiales, viviendo exactamente esa paz que él había estado persiguiendo toda su vida.
Por primera vez en mucho tiempo, el empresario no tuvo nada que decir. Sus palabras, que normalmente fluían con seguridad y control, se quedaron atrapadas en su garganta. Sus certezas comenzaron a desvanecerse, como tinta bajo la lluvia. Se dio cuenta de algo profundo y casi incómodo. Tal vez no era la falta de éxito lo que inquieta a las personas, sino la falta de paz. Y él, a pesar de todo lo que tenía, no podía recordar la última vez que se sintió verdaderamente en calma. Mientras el sonido de las olas seguía marcando su ritmo constante, el empresario comenzó a ver su propia vida desde una nueva perspectiva. No como una historia de logros, sino como una carrera interminable que nunca le había permitido detenerse a disfrutar lo que ya tenía. Ese momento no cambió su vida de inmediato, pero sembró una pregunta dentro de él, una que no podría ignorar. ¿De qué sirve llegar tan lejos, si nunca aprendí a estar en paz donde estoy? Y a veces, esa pregunta es el inicio de todo cambio real. Esta historia, aunque sencilla en apariencia, guarda una de las verdades más profundas sobre la vida humana. No se trata solo de un pescador y un empresario, sino de dos formas de vivir que existen dentro de cada uno de nosotros. Una que siempre quiere más, y otra que sabe apreciar lo que ya tiene. El pescador representa la sabiduría de la presencia, la capacidad de disfrutar el momento sin estar constantemente pensando en lo que falta. Él no es perezoso ni carece de ambición, simplemente entiende cuándo algo es suficiente. Sabe que trabajar es necesario, pero también sabe que vivir no puede posponerse. El empresario, por otro lado, representa la mentalidad que domina gran parte del mundo moderno. La idea de que siempre hay que avanzar, crecer, acumular, mejorar. No es que esté equivocado en querer progresar, pero ha olvidado algo esencial: el propósito del progreso. Ha confundido el medio con el fin. Muchos de nosotros vivimos exactamente así. Nos decimos, seré feliz cuando gane más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando alcance cierta meta, pero ese, cuando, nunca llega de la forma que esperamos. Porque cada vez que alcanzamos algo, aparece un nuevo deseo. Y así entramos en un ciclo sin fin donde siempre estamos persiguiendo, pero nunca llegando realmente. La verdadera enseñanza aquí no es dejar de crecer o dejar de soñar. Es entender que la felicidad no puede depender exclusivamente de lo que aún no tenemos. Si no aprendemos a estar en paz ahora, tampoco lo estaremos después. La historia nos recuerda algo que solemos olvidar. La vida no es solo lo que construimos, sino también lo que experimentamos mientras lo construimos. No es solo el destino, sino el camino. Y quizás la pregunta más importante que nos deja es esta: ¿estamos viviendo, o solo estamos preparándonos para vivir algún día?